En primer lugar, antes de las dos preguntas, una consideración general por algo que se dijo. Buenas tardes a los funcionarios. Creo que Lisandro Clery mencionó un déficit del sistema previsional. Más que un déficit estructural, es un saqueo sistemático que se ha hecho, un desfinanciamiento constante, por lo cual se han reducido aportes patronales, etcétera, y creo que se debe a eso los problemas que tiene hoy el sistema previsional, y no una cuestión estructural que no se sabe de dónde viene. Después, sobre el proyecto, quería hacer dos preguntas. En primer lugar, hay una cuestión con respecto a lo que aquí se dice en el proyecto, porque tiene una contradicción. Por un lado dice el blindaje de los activos del FGC al eximir de la responsabilidad de atender los pagos de la reparación histórica y transferirlos al financiamiento corriente del SIPA. Pero por otro lado se le asigna la atribución de asistir financieramente al SIPA para cumplir el pago de los beneficios ordinarios debido al impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del COVID-19 durante el 2020. Y en ese sentido yo quería preguntar, ¿qué significa que el daño de esos recursos se debe a la pandemia del COVID-19? Porque, ¿en qué medida el derrumbe de estos recursos del SIPA en el 2020, que están compuestos en más de la mitad por aportes personales y contribuciones patronales, una parte del producto del trabajo de los trabajadores, se debe justamente a la pérdida de recaudación a causa de la caída de la actividad económica, y en qué medida ese derrumbe se produjo a causa de las propias políticas impartidas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, las que hacen a los subsidios de las empresas desfinanciando el ANSES. O sea, nos referimos a la reducción del pago de hasta el 95% de las contribuciones patronales para las grandes empresas, que iban justamente con destino al SIPA y que están establecidos en los decretos del Poder Ejecutivo que hacen al ASPO, también en la ley de moratoria, que nosotros del Frente Izquierda rechazamos, porque ponía al mismo nivel a grandes empresas y a estafadores como Vicentín, que llegó a reconocer el propio presidente de la Cámara que estaba beneficiada con esa ley de moratoria, y que alivió las deudas inclusive que había con el fisco en lo que hace a deudas previsionales, ¿no? Entonces quiero saber si tienen ese dato, ¿cuánto se debe a esta reducción de las contribuciones, de los aportes patronales, los recursos que hoy no tiene el sistema previsional? Lo otro que quería preguntar es con respecto a otro fondo, muy conocido, el Fondo Monetario Internacional, porque en el memorándum que se suscribió en el 2018 se planteaba la liquidación en 20 años de los activos del FGC a razón de un monto del 0,4 del PBI por año. Entonces, en aquel momento se planteaba que se iba a dividir por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes al esquema del 2018, es decir, en 20 años, ¿no? Y el límite en el importe a reconocer como ingresos se planteaba en el 0,4 del PBI por año. Entonces, esa exigencia que estaba por parte del Fondo Monetario Internacional, suscripta en ese memorándum, después se incorporó a la ley de presupuesto del 2019, que muchos votaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de los bloques mayoritarios. Entonces yo quiero saber cuál es la negociación que se lleva adelante ahora por parte del gobierno con el Fondo Monetario, y si se va a continuar con esta política. O sea, el proyecto actual plantea la creación de un fondo fiduciario público con una vigencia de 20 años, ¿no? Que va a ser asignado al Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE. Entonces, que es administrador de estos bienes y que se transfiere en fideicomiso.
Entonces quiero saber si es parte de una readecuación de los términos de aquel contrato con el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que no pasó por el Congreso y que fue acordado por el gobierno de Mauricio Macri. Esas eran las preguntas que quería hacer. Después voy a hacer consideraciones sobre nuestro punto de vista del proyecto en general. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tienen la palabra los funcionarios. Fernanda, Clery. Sí, diputado, con respecto al primer punto, por eso tratamos de aclarar de la mejor forma que no vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado, que podamos considerarlo un impacto directo del COVID. Como ustedes bien saben, el sistema SIPA se financia con las cargas y con ciertos impuestos, dentro de lo que están IVA, combustibles y demás. Por el COVID ha caído la recaudación de IVA. Eso no es por la política del Estado, simplemente es porque hay menos movilidad y menos operaciones. También cayeron el impuesto sobre los combustibles y básicamente nosotros estamos tratando vamos a cubrir la asistencia a estos puntos, ¿sí?, que son los que se le pueden atribuir directamente al COVID, no al resto de las cosas o decisiones que haya tomado el Estado Nacional. Con respecto a la negociación con el FMI, la verdad no tenemos nosotros información, es algo que lleva adelante la cartera del Ministerio de Economía.